El CETLA señala que la mayoría de la población gana por debajo de los 1.700 bolivianos. Gran parte se destina en alimentos. Empresarios rechazan el incremento del 20% al salario mínimo. Piden negociar con el gobierno. Noticiero, edición central. Bueno, gracias. Buenas noches, amigos, amigas televidentes. Les contamos ya las principales informaciones. Los trabajadores y el pueblo en general estos días está comentando el tema de los salarios. Una mayoría opina que los sueldos y los salarios apenas alcanzan para comprar alimentos. Los 1.000 bolivianos que se recibían mensualmente sencillamente han tenido una pérdida considerable en términos de que los precios han ido incrementándose, así sea paulatinamente. Los porcentajes que se aumentan al salario básico en los últimos 7 años son verdaderamente incrementos o solo reposiciones salariales, es la pregunta. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, lamentablemente solo es una reposición al costo adquisitivo. Esto significa que efectivamente se incrementaron los sueldos, pero también subió el costo de vida. Por ejemplo, antes se compraba 5 panes con 1 boliviano, ahora solo se adquieren 2. En el caso de la carne, antes el kilo costaba 20 bolivianos, ahora usted lo compra entre 35 y 40 bolivianos. 60-70% del total del ingreso o del salario del sueldo es destinado, en general, a los alimentos y vestidos. Ahora, el promedio salarial de un trabajador asalariado oscila entre los 1.700 y 1.800 bolivianos, de los cuales aproximadamente 1.200 estarían destinados a la compra de alimentos. Para el año 2011 el promedio de ingresos era de 1.883 bolivianos, ¿sí? En el caso de los obreros y empleados, que es donde hablamos de salarios. Consultamos a la ciudadanía y generalmente gastan entre 1.000 o mucho más solo en la compra de alimentos. Sí, a 2 familias nomás somos, se alcanza nomás. ¿A 2 personas? Sí. ¿Cuántos? ¿500, 600? Sí. Yo sí, 1.200, sí gasto, pero acuerda eso, no siempre uno exagera, ahora están exagerando de pedir 8.000, no, mucho también. Yo como ama de casa tengo 5 hijos, yo soy artesana y mi esposo también trabaja, pero la verdad es que no nos subsiste, sí gastamos de 1.200 a 1.500. Mensualmente, y eso privándonos de todas las necesidades que hay por fuera, ¿no? Los artesanos, por ejemplo, yo soy viajera al interior y exterior, hay muchas mujeres igual que yo, hombres también que buscan la vida, no pedimos trabajo al gobierno y no nos hace el incremento, pero lo que incrementan los pasajes, la economía también del mercado. No creo que sea 1.200, debe ser más. Yo por ejemplo cerca de 3.000 a 4.000 así debe ser, digamos, pagando pensiones de los hijos, todas esas cosas. Todos los gastos. Sí, todos los gastos. Mejor gana el contrabandista y el narcotraficante. Y los exportadores del país rechazan el incremento del 20% al salario mínimo. Ahora piden reunirse con el gobierno. Declaramos realmente altamente preocupados. El incremento del 20% del salario básico en el salario mínimo nacional, ese incremento del 20% es realmente algo que nos afecta de una manera muy grande. La Cámara de Exportadores de Bolivia rechazó el incremento del 20% al salario mínimo nacional, siendo, aseguran, la mayoría no está en condiciones económicas. Piden una reunión al Poder Ejecutivo para que retrocedan en esta decisión. Y es muy difícil hablar de transferir este incremento al precio. Los empresarios exportadores señalan que generan alrededor de 200.000 empleos, entre directos e indirectos. Más de 100.000 empleos directos y alrededor de una cantidad similar de indirectos. Bueno, y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana todos los años reclama un salario mínimo vital que está por encima de los 8.000 bolivianos y sin embargo termina aceptando un ligero incremento porcentual de acuerdo a la inflación que se presenta cada año. Se establece que la Central Obrera Boliviana
en ningún momento está renunciando a un principio fundamental que es un salario de acorde a la canasta familiar. Han estado salud, educación, ellos mismos inclusive cuando han dado estas respuestas han quedado, digamos, más en silencio que en la desconformidad. Y como Central Obrera Boliviana nosotros no podíamos inclusive tampoco empujar al conflicto si ellos estaban de acuerdo. Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana se conocen que hubo distintas posturas antes de definir el incremento salarial y que no todos los sectores estaban de acuerdo con el 8%, ya que no sería lo que demanda la mayoría, una canasta básica. Entonces, al ver esta reacción, se tenía que nomás firmar, a la vez era el último cuando nos dijo el presidente de que se iba a dar, si no lo tomaban, él lo iba a dar como decreto. Pero la aceptación no sería una renuncia a sus demandas, sino que existe un acuerdo con el gobierno de iniciar en las siguientes semanas un estudio para elaborar una canasta básica. Y en base a eso se ha acordado de que vamos a formar una comisión para elaborar conjuntamente el gobierno y la COP la canasta familiar en el transcurso de la presente gestión, porque tenemos que sacar datos de todo el país, ¿no? Entonces tiene que ser también una referencia nacional para que acorde también al costo de vida que existe en cada región. En función a esto se podría definir el incremento salarial para la siguiente gestión. El mismo concluirá en septiembre u octubre del presente año.